gracias por continuar con nuestro programa en nuestra sintonía www.zuliapordentro.com, este enlace informativo que tenemos con nuestro periódico en internet y por supuesto las informaciones que tenemos para todos ustedes, informaciones de los diferentes municipios del estado Zulia. Como ya les mencioné, tenemos acá al doctor Pedro Moreles, médico de salud pública, es especialista en malariología, también es ambientalista y con él, bueno, tratar el tema del programa que se está llevando en este momento, programa de salud cardiovascular, un tema bastante importante, por supuesto, dentro de nuestro organismo el corazón es prácticamente uno de los órganos más importantes, no quiere decir que los demás no lo sean, ¿no? Pero hay una particularidad en este caso con el corazón. Bienvenido, buenas tardes, doctor, a nuestro programa en el día de hoy. Yo mencionaba antes, al término de la primera parte, que realmente el Maracaibo, el Zulia, se caracteriza por tener una comida muy particular, hecha, elaborada con coco, mucha fritura, el tumbarrancho, que si los pastelitos, que si las empanadas, es decir, con mucha carga de calorías, y eso también va sujeto a mucha carga de grasa. Y también le comentaba antes de comenzar al aire que no recordaba bien en cuanto a las estadísticas, que Maracaibo, el Zulia, ocupaba, no sé si era el segundo o tercer lugar de afecciones cardíacas en Venezuela. De acuerdo a este análisis y al programa que ustedes están llevando y a prácticamente a las atenciones que han tenido día a día, ¿cómo está la salud cardiovascular en este caso en el Zulia y específicamente en Maracaibo? Sí, la salud cardiovascular en el Zulia se lleva de una manera que nosotros tratamos de abarcar todo lo que es la región. Nuestra región, usted lo ha dicho, existen factores de riesgo, los cuales son unos modificables y otros no modificables. Dentro de los factores de riesgo modificables está el hábito alimenticio, ¿verdad? Eso lo conlleva a la obesidad, el sedimentarismo, son factores que, como usted lo dice, pueden modificarse y lamentablemente nosotros los zulianos tenemos esa particularidad, no sabemos comer, nos gusta poco hacer ejercicio y esos son factores de riesgo que aumentan la incidencia en las enfermedades cardiovasculares en nuestra región. En este particular, ¿cuáles han sido, por ejemplo, lo que han notado en este tiempo? ¿Ha habido un aumento? ¿Se ha mantenido la estadística? ¿Ha bajado la estadística en función de las atenciones que están teniendo a través del programa? No, de acuerdo a las atenciones, tú sabes que el programa, aparte de las atenciones, también hace distribución gratuita de medicamentos a nivel de toda la red de salud del estado Zulia. Hablo de la red pública específicamente. Y se observa de que la salud desde el punto de vista cardiovascular se mantiene de acuerdo a las estadísticas de los años anteriores. En este particular, por ejemplo, la hipertensión. Dentro de los cuadros que se notan específicamente, en primera instancia tenemos aumento de las presiones arteriales. Tenemos algo que esta semana se ha incrementado, como es el calor. Eso influye debido a que es un factor externo que conlleva al aumento de la presión arterial. A su vez, también tenemos problemas de tipo anginoso, la angina de pecho, el infarto al miocardio y las enfermedades cerebrovasculares. Esto, cuando se manifiesta realmente, es porque ya hay una anomalía dentro o que ya presenta la persona, porque esto no es de un día para otro. Y esto es un proceso que viene cuando ya se presenta el tipo de accidente cerebrovascular, algún problema con el corazón. Sí, generalmente es algo que la mayoría de las personas se dan cuenta y generalmente lo niegan. Son personas que se le toma la presión arterial, se le hace la primera toma, se le dice que esa debe continuar específicamente una vez al día, durante una semana aproximadamente, ir anotando la hora, la presión arterial sistólica, la diastólica, que en promedio debe estar en el adulto de 120 milímetros de mercurio
y la mínima, la diastólica, en 80 milímetros de mercurio. Hasta allí se considera cifras la normales. 1280 para que... Y 12.8 la sí, también, ya la conocemos. También la llamamos 12.8, muchas veces expresa que está mal. No, Sí. lo que pasa es que cuando se expresa 12.8 se está expresando en centímetros de mercurio, eso claro. está bien también expresado. Yo le pregunto esto, es porque a veces, por ejemplo, la persona no se atiende, no va al médico, me siento mal, estoy mareado, posiblemente es que el calor. Pero normalmente cuando hay una actividad o nos sentimos así, de alguna manera no le prestamos atención. La persona, en este caso, a partir ya de qué edad, tiene que ir regularmente al cardiólogo o tiene que ir regularmente al médico para estarse chequeando precisamente la tensión, porque es algo muy básico. No, la presión arterial hay que chequearla desde el momento del nacimiento hasta que la persona muere. Okay. El chequeo debe ser permanente, Okay. y quien le va a decir es un tensiómetro que le va a decir si está alta o está baja. Okay. No es que vamos a decir no porque tenemos esta sintomatología, porque tenemos aquello, no. Quien nos va a decir es el tensiómetro en donde, cuáles son las cifras en las cuales tenemos la tensión. Y el chequeo debe hacerse de manera de rutina. Además, el deber ser es mantener un tensiómetro en nuestra vivienda y hacernos como especie de un juego a nivel de nuestra familia, tomando la tensión con cierta frecuencia. Y allí vemos si existen cifras tensionales que están por encima de las que le he indicado para los adultos. Entonces decimos, bueno, hay que acudir a un médico para que nos haga el chequeo, nos haga algunos exámenes que él considere necesario, y de esta manera ver de qué proviene ese aumento de la presión arterial. Siempre se combina o se quiere dar a conocer o se da a conocer que la persona obesa, cuando está gorda, es decir, que tiene un peso muy superior al tamaño, por supuesto, y a la circunferencia en cintura, tiende, o la queremos combinar con la parte que son personas propensas a tener hipertensión. Pero también, en muchos casos eso ocurre. Pero también hay personas que, no siendo obesas, teniendo un peso prácticamente ideal, son hipertensas. Esto se debe realmente a qué condicionamiento. Puede ser hereditario, puede ser algún tipo de anomalía que pueda haber que tenga. Eso es correcto. Decimos que hay factores que no son modificables. Okay. En primera instancia tenemos la herencia. Ajá. Si tenemos algún familiar cercano, padre, madre o abuelos que han sufrido de este tipo de problemas, nosotros también tenemos un riesgo de padecer esa enfermedad. Tenemos la raza, principalmente la raza negra, es más propensa a padecer este tipo de patología. El hombre es más propenso. Y tenemos los factores que son modificables, entre ellos tenemos el hecho de tener una vida sedentaria, okay, el hecho de tener el peso por aumento por encima de nuestros valores, entre comillas, normales. Existen varios que en relación al peso. Yo considero que uno de los que más se debe aconsejar es que si uno mide por lo menos 1,70, entonces lo que está por encima de 1 metro es que ya está de promedio, más 2. O sea, okay, en este caso 1,68, 72. Existen muchos parámetros para uno sacar eso, así como para sacar cuál es la circunferencia, pero uno de los más y que el pueblo en este caso debe manejar es ese tipo, de acuerdo a la estatura. Sí, se lo pregunto porque a veces, por ejemplo, vemos a personas que son muy delgadas, pero tiene alta presión. Personas que son obesas, que lógicamente también tienen una alta presión. Por eso que, es decir, a nivel de más o menos, por alguien que nos puede estar viendo, no, pero yo estoy flaca, pero soy hipertenso. No estoy gordo, o no estoy gorda, dependiendo también de la situación que se pueda presentar en algún momento por una característica que pueda tener la persona y no lo sepa. Puede ser algo fisiológico. Ajá. Recuerde que hay también otras enfermedades que generalmente van acompañadas. La diabetes es una enfermedad, puede ser una persona delgada, sufre de diabetes, entonces está propensa a tener problemas cardíacos, entre ellos aumento de la presión arterial o problemas de tipo renales. Entonces son 3 enfermedades que generalmente van tomadas de la mano. Si tengo diabetes, puedo tener el aumento de la presión arterial o alguna otra cardiopatía, o en todo caso puedo tener problemas renales. O si tengo problemas renales, puedo tener diabetes, puedo tener alguna cardiopatía. Entonces, esas son 3 enfermedades que generalmente al tener una, tenemos que estar pendientes de
el resto. En este caso, bueno, a regreso a la pausa vamos a entrar también en materia en función de cómo prevenir este tipo de situación, cómo conocernos nosotros mismos a nivel como seres humanos, conocernos cuándo realmente podríamos tener algún tipo de enfermedad y cómo controlarlo, porque yo creo que también la base primordial parte no solamente en una buena alimentación, porque nos podemos alimentar bien, pero si no hacemos ejercicio, tampoco podemos lograr una salud óptima. Estamos conversando con el doctor Pedro Morel, él es médico, especialista en salud pública y por supuesto estamos hablando sobre la salud cardiovascular, el programa de salud cardiovascular. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos esta conversación con el doctor Pedro Morel. Él es médico en salud pública y estamos tratando del tema la salud cardiovascular. Qué importante es mantener una presión en el nivel óptimo y qué importante también es ir al médico para que nos hagamos ese chequeíto, como dicen, el chequeíto mensual, el chequeíto trimestral, porque también hay exámenes que hacen los especialistas, en este caso los cardiólogos, para conocer cómo está ese músculo tan importante como lo es el corazón. En la parte anterior también ya veníamos hablando sobre qué otras enfermedades afectan precisamente la presión arterial. Estamos hablando de problemas renales, estamos hablando de la diabetes y por supuesto lo que es propiamente ya la hipertensión. ¿Cómo se puede controlar? Hay medicamentos que así lo hacen. ¿Cuál sería en este caso lo principal que debe ser o que debemos hacer cada uno de nosotros para mantenerlos como que en esa línea de la salud? Lo principal es el chequeo, es el principal. Le digo, el chequeo lo podemos hacer en nuestra vivienda. Nosotros mismos nos podemos tomar presión arterial entre el grupo de la familia y al ver alguna anomalía, entonces hay que asistir al médico. Otra de las cosas importantes, y eso hay que hacerla desde la niñez, desde el más pequeño de nuestra casa, es realizar el ejercicio. Mira, realizar el ejercicio 150 minutos semanal, repartidos en 2, 3, 4 veces, de acuerdo a cómo esté nuestra disponibilidad de tiempo. Esos 150 minutos, una persona hipertensa, seguro, demostrado, que va a bajar 10 milímetros de mercurio, de acuerdo a su presión arterial. Si nosotros mantenemos la presión dentro de los límites, bueno, la vamos a bajar y eso, entre más baja la tengamos es mejor. He dicho que se manejan cifras de 120 a 80, pero si nosotros manejamos 100, 60, estamos bien, estamos mejor todavía. Mientras más baja tengamos, mejor aún, vamos a mantener nuestra función. Lo otro es aprender a comer. Debemos visitar en ese caso a un especialista en nutrición y dietética que nos enseñe a comer, cómo debemos balancear las comidas, cómo debemos hacer las comidas, y el hecho de consumir muchas frutas es importante. Tratar de omitir... Todas las frutas en este caso todas son, las frutas positivas. Todas las frutas son excelentes para mantener. Tratar de omitir todos aquellos, consumir aquellas comidas que son chatarras, las que vienen enlatadas, las gaseosas. No estoy diciendo con esto que hay que no se deben comer. Que se debe consumir no como por ejemplo todos los días una persona que esté comiendo 2 empanadas y un refresco. Eso es correcto. Lo haga todos los días. Eso es correcto, vamos a hacerlo que es una vez a la semana. Entonces el resto de días vamos a tratar de, en el desayuno podemos consumir otro tipo de comida, asada, a la plancha, entre otras cosas, y no siempre frituras, que generalmente lo que hacemos aquí, si no nos comemos una empanada, no nos hemos desayunado. O no tomamos un refresco o algo enlatado.
Entonces, eso no debe ser. Para eso están los jugos naturales y con eso nosotros estamos avanzando y seguro que estamos disminuyendo las cifras de la presión arterial. Hay otra cosa que también me viene a la mente en este momento, conversando también con otros médicos que lo hemos tenido acá, y es una preocupación que también tienen los pediatras, que han visto en sus consultas cómo niños hasta los 15, 14, 13 años, inclusive hasta también entre 6 y 7, 8 años, ya están presentando este tipo de anomalías, que estamos hablando de hipertensión arterial, producto precisamente de la mala alimentación. En este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones que se les puede dar a mamá, a papá, si en este caso se presentase que nuestros hijos, en este caso a una edad temprana, presenten obesidad, presenten diabetes, presenten también una alta presión? Por eso, en este caso, nosotros como padres debemos estar al pendiente, debemos hacer lo que llaman la vigilancia de los niños, estar pendiente de un niño de acuerdo a su misma edad, no es el hecho de compararlo, cuál es mejor, claro, cuál es... No es a ese hecho, sino el hecho de que si el niño está jugando, ¿por qué nuestro hijo se cansa primero que el otro? ¿Verdad? Porque hay cambio de coloración en piel. ¿Cuáles son esas atenciones que nosotros tenemos que tener cuando un niño, por ejemplo, lo vemos bajo esta característica particular, que se cansa mucho? Juego y comienza... Correcto, si ya él se cansa, entonces hay algo que nos está llevando. Vamos a llevarlo al médico para que el médico le haga el chequeo. Si hay cambio de coloración en piel, a nivel de uñas, o sea que no hay buena circulación, no hay oxigenación. Entonces, ¿qué está pasando allí? Vamos a llevar a ese niño a que se le haga el chequeo y el médico verá qué exámenes, en ese caso, de acuerdo al examen físico, qué otros exámenes le va a realizar para él hacer un diagnóstico. Sin embargo, no debemos de llegar a eso. Claro. Debemos de vigilar al niño, debemos hacerle prevención. ¿Cuál es la prevención? Una dieta adecuada, llevarlo a hacer ejercicio, que el niño se acostumbre y que no esté en esos videojuegos. No quiero decir que no jueguen, pero que no esté todo el tiempo en esos videojuegos, porque eso lo que lo hace al niño es más sedentario. Y en el caso por lo menos que estamos en la semana ya del comienzo escolar, el estrés, que es algo que también nos influye en el aumento de la presión arterial, saberlo controlar. Desde niños que sepan controlar, porque nosotros en todo momento tenemos un estrés por algo. Claro. Pero eso también debemos entonces de ese estrés controlarlo y decirle a los hijos de qué manera va a controlar. Quizás me digan, ¿cómo voy a saber yo que mi hijo tiene estrés? Bueno, vamos a observar que existen cambios de conducta, que el niño puede que no esté con los grupos, que el niño tenga ansiedad, que el niño llore. Dependiendo de la edad, pues van a existir cambios de conducta y eso nos lleva a que el niño está estresado. En este particular, ahora que vienen las actividades escolares, ¿cómo lograr? Porque siempre en las instituciones educativas piden el cardiovascular, el examen cardiovascular. ¿Cómo es tener un examen óptimo en funciones cardiovasculares para que podamos inscribir? Porque eso es básicamente uno de los requisitos que siempre han solicitado en las escuelas. Bueno, esa es la razón de ser el examen cardiovascular, porque ya con ese examen, que debe ser realizado... nos colocan el estetoscopio y firman y ya. ¿Cómo debería ser un examen? Pero es que no solo el estetoscopio, se debe hacer el examen físico completo del niño. Se le debe tomar su presión arterial, se le debe su peso y su talla. O sea, dependiendo de eso, entonces todos esos parámetros vamos a ver si el niño está o no en condiciones. Aparte de la anamnesis, el interrogatorio que se le realiza a los padres, si los niños se cansan, si los niños notan que hay cambio de coloración en piel, si las uñas en un momento se le han puesto moradas, todo eso conlleva a que el niño esté o no en buenas condiciones, y es donde el médico puede emitir el certificado de que el niño sí está en condiciones para realizar ejercicio físico. De lo contrario, si el médico considera que existe alguna anomalía, entonces ya enviarlo a un especialista, a un cardiólogo, para que le haga los exámenes que él así lo considere, y de esta manera tratar de diagnosticar alguna patología existente. Están haciendo visitas, están haciendo este programa en los diferentes ambulatorios y también están ya programados para ir a las instituciones educativas. Sí,
Eso siempre se hace, se va a las instituciones educativas, se hacen lo que se llama despistaje, esa toma de presión arterial. Como programa nosotros lo hacemos, a pesar de que no somos muchos los que estamos en el programa, pero sí lo hacemos a nivel de todo el estado. Y es un programa permanente. Es permanente, un programa permanente, un programa que es de Rectoría Nacional, y ese es un programa que está permanente y está desde hace muchos años que está en nuestra región, y eso ha permanecido a pesar de, le digo, tener pocos recursos humanos. Sin embargo, se realiza, se hacen convenios con otras instituciones, a nivel de los ambulatorios, y entonces de esa manera se trata de ampliar lo máximo el programa. Lo importante en este caso es que a través del examen cardiovascular, también en las instituciones educativas, porque lógicamente es para eso, saber en la condición en la cual está el niño, en función no solamente del maestro, en función también de la educación física que puede realizar, o cualquier actividad que pueda desarrollar el niño dentro de la institución y fuera de ella. Sí, es que dentro de las actividades está por lo menos eso el hecho de evitar el estrés, inducirle y explicarle a los padres, ahora que ellos van a empezar un nuevo año, existen cambios de profesor, ese cambio de docente, muchas veces pasan de un sexto grado a un primer año, entonces ya no solamente va a ser un docente que va a tener, qué sé yo, por ejemplo, de acuerdo al nombre de materia, varios profesores, son caracteres diferentes que él va a observar, entonces todo eso hay que ir preparando al niño para que el niño no vaya a causar estrés, y que va a tener mayor cantidad de realizar otros trabajo y eso conlleva mayor tiempo, pero a su vez tampoco dejar al niño de realizar su juego, porque eso es parte de su vida y el niño también tiene que tener su tiempo para él dedicarse. Ese es en el caso del niño, del adolescente, pero ya en el caso del adulto, ¿cómo controlar y cómo tratar de revertir el estrés? El estrés debe ser controlado en ese caso por la misma persona. Hay diferentes fuentes de estrés, por lo menos cuando existen problemas económicos, son cosas que debemos de tratar de resolver el problema, ocuparnos de resolver el problema y no preocuparnos por el problema que tenemos. Porque yo siempre he dicho que esa palabra no debe existir, preocuparnos no, debemos ocuparnos. Si existe un problema económico, debemos ocuparnos cómo vamos a resolver el problema económico y no tratar de preocuparnos del problema económico, entonces vamos a tener un problema de salud. Porque algunos consideran parte por lo menos el estrés, uno dice que es una enfermedad, otro dice que no es una enfermedad, pero es parte que conlleva a tener un desequilibrio en nuestro organismo, y eso va a conllevar a que el día de mañana... siendo una enfermedad o no, son muchas de las cosas, bueno, hay muchos investigadores que han tenido unas hipótesis sobre eso. Lo importante en este caso, el estrés, sea o no una enfermedad, es parte de una emotividad que siente la persona y que eso te puede conllevar a una enfermedad. Sí, es que es algo que la persona hace, y uno de los conceptos que más se maneja es eso, o sea, existe un problema y yo me voy a defender de ese problema. Es un medio de defensa. ¿Cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, en el caso de estar acá en Maracaibo, con este calor, esta temperatura uno dice, esta temperatura tan sabrosa, pero cuando salimos a la calle parecemos que nos estamos enchicharrando? En este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones que para cualquier persona que tiene que estar en la calle tomándose un carrito o esperando en una parada bajo ese sol? Primero, tratar de protegerse del sol, con cualquier cosa. Protectores solares, algún uso a nivel de lentes, para protegerse y tratar de evitar el día de mañana tener problemas oculares. Consumir mucho líquido, todo el líquido posible. Agua. Y en este caso también pueden ser jugos naturales, pero porque sí. Cuando el líquido, la gente dice, bueno, pero voy a tomar un refresco. No, ya hemos dicho que los enlatados y las gaseosas lo menos posible. Entonces, consumir líquido es, puede ser agua, jugos naturales, y de esa manera tratar de mantener hidratada la piel, y con eso vamos a tratar de evitar también que tengamos problemas renales, litiasis, problemas a nivel de infecciones urinarias, cálculos, sí, litiasis son cálculos, piedras. Las personas que tengan a bien realizarse un chequeo médico a nivel cardíaco, ¿pueden realizarlo en dónde? ¿Dónde pueden acudir las personas?
En la parte pública, en cualquiera de los ambulatorios del Estado. Ok. En cualquiera de los ambulatorios ahí puede ir, ahí siempre hay, si no hay un cardiólogo, hay un médico que está preparado en el campo de la cardiología que tranquilamente puede realizarle el chequeo. Y por supuesto en los hospitales, ya el Universitario, General del Sur. Eso sería, los envía a la parte ambulatoria, okay. Los enviaría hacia los centros okay. cuando el médico considere que es Lo necesario. Sí, pero el primer paso es el ambulatorio. El ambulatorio, el primer paso es el ambulatorio. Si el médico que está allí no puede resolver el problema, entonces ya será remitido a uno de los grandes hospitales, un CDI donde hay especialistas, y de esa manera entonces puede corregir el problema. Bueno, muchas gracias al doctor Pedro Morel, médico de salud pública, con este tema del programa de salud cardiovascular, y una de las cosas por las cuales, doctor, tenemos que cuidar. ¿Sí? Yo le mencionaba antes de comenzar la entrevista que he visto en Maracaibo que ha proliferado la venta y la construcción de, como decimos nosotros, la fritanga, la fritura. Eso hubo una resolución esta semana, creo, del ministerio, sí, donde en las cantinas prácticamente ya prohibieron la venta de pastelitos pequeños, frituras en las cantinas escolares, y me parece, una decisión bastante, digamos, como que sana para los niños, porque así, en este caso, nosotros los papás tenemos que obligarnos a darles mucho mejor nutrición a nuestros hijos. Por eso que a los muchachos a veces no les gusta la arepa, porque prefieren un pastelito, ¿o no es así? Así es. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor, por haber venido acá a nuestro programa. A todos ustedes también, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a la pausa y a regreso, continuaremos con más de la parte informativa.